Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Zapping Vintage en el canal 6 de la Costa. Edición extra del programa de clásicos de la televisión, ¿no? De todo este universo tan fantástico de la tele de antaño, de toda la República Oriental del Uruguay, de la tele de aire, de cable. Todos esos fantásticos recuerdos brillan semana a semana en este programón que siempre hacemos para ustedes. ¿Quién les habla? Estoy por aquí, Simón Garley, y mi amigo, colega de radio, de televisión, de todos lados, Nicolás Valeto. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Desde tantos años ya que hacemos tantos productos. De años, varias producciones. Varias producciones, EGB. Buenas a todos los queridos televidentes de este Zapping Vintage, edición esta, ¿no? Porque justamente hacemos el Zapping Vintage ya hace como 4 años. Pero nos quedábamos un ratito después en la edición extra, en esta cosa media multiplataforma que tenemos, ¿no? XL. Canal 6. Bueno, sí, esto es XL, media horita nos tienen que soportar. Pero como traemos nostalgia de la buena, por más que estemos nosotros, los temas son interesantes, Claro a pesar de nosotros. Y siempre encontramos algún tema nuevo para hablar. Lo que queremos encontraros a ustedes, ¿no? Ahí de otro lado, queren activar la campanita por YouTube y se suscriban a YouTube, además de vernos por Canal 6 los martes a las 21 horas, y que vos sabés que nos repiten de la semana Qué también. impresionante. Es una cosa poner el 6 y estamos ahí Muchas apareciendo. gracias a la gente de Cable Plus y de Canal 6. Y también decirles, si ustedes quieren formar parte de esta bonita familia que hemos creado acá con Simón. Las creamos como el profesor Utoño creó a las chicas superpoderosas, digamos. De una manera artificial. Pero no somos las chicas super. Estamos lejos de ser las chicas hablando superpoderosas. del producto que es este Zapping Somos Vintage. el joven y el no tan joven superpoderoso y hacemos lo que podemos. El gordo y el flaco. No te lo voy a permitir. El flaco y el un poco menos flaco. ¿Quieren formar parte de Hardy. Sí, una vez dijiste Oliver y Hardy. Está bien. Internas nuestras. ¿Quieren formar parte de esta familia y sumarse a toda esta alegría que queremos transmitirles? 096-696924 y pueden formar parte de este Zapping Vintage edición extra. Bueno, dentro de nuestros queridos auspiciantes, por supuesto. Hoy el concepto del programa es una palabrita en inglés. Vos sos el experto, más allá de lo de Oliver y Hardy, vos sos el experto en inglés. Así que quiero que me digas y le digas a la gente que nos está viendo, ¿qué significa spin-off? ¿Qué significa spin-off? Bueno, tenemos dos términos, spin y off. Ajá. Justamente una cosa que digamos que conlleva a la otra. Uno es el repelente para los mosquitos. Podría ser. Que no es auspiciante, pero bueno, No. ya lo Bien. estamos mencionando de todas maneras. Bien. Una publicidad ahí. Podrían gratuita. acercarse los de... Sí, El spin es el lanzar y el Ajá. off es terminar, justamente. Es la conjunción de estos dos términos de finalizar algo, pero a su vez comenzar de nuevo en base a lo que ya venía de antes. O sea que vos me estás diciendo que son series que supuestamente terminaron, pero que hacen un relanzamiento después. Exactamente, en Bien. base a algún personaje o algún conjunto de personajes, o digamos que buscarle una vuelta distinta a algo que ya venía anteriormente. Claro, porque no es que sea una temporada nueva, sino No, que cierra la es serie. una nueva serie, es otra serie distinta. Y bueno, está bárbaro porque estamos educando a la gente, ¿no? Es un servicio que les estamos ofreciendo de acá y no les vamos a cobrar. Pero, a ver, ejemplos hay muchos. De series animadas, muchísimos. Hay también de series de live action. No sé si nos van a entrar en este programa, porque hay mucha serie animada. Yo estoy pensando, por ejemplo, un clásico que creo que tuvo 2 spin-off. Estoy hablando de la primer familia animada en el prime time de la televisión. Los Picapiedras. Ahí va. Qué familión, qué familión. Y vos te acordás que, no al comienzo, pero avanzando la serie, ellos tuvieron 2 hijos, Pedro Picapiedra y Vilma y Pablo Marmolivetti, a Pebbles y Bambán. Exactamente, que la familia de Pablo, los Mármol, lo adoptaron en realidad, no es hijo biológico. Es cierto, Bambam. es cierto. Que es increíble los temas que se tocaban, Sí, ¿no? es En una impresionante. serie, Sí, serie animada. porque Betty no podía tener hijos. Cierto. Por ellos acudieron a... Vos recordás que Bambán tenía un superpoder, una fuerza que era impresionante. Sí, siempre desde bebito estaba con ese bate prehistórico. Era un peligro, ¿no? Pero Lo tumbaba bueno, todo con sí, los eran golpes. Eran buenísimos igual. ¿Y qué pasa? Estos niños, cuando termina la temporada ordinaria de los Picapiedras, siguieron siendo nenitos. Pero a los grandes Hanna-Barbera se les ocurrió
hacer un spin-off centrándose en los personajes, en estos personajes de los hijos ya crecidos. Ya crecidos, sí, que fueron pareja. O sea, que además terminaron siendo pareja. Terminaron siendo novio y novia, Bam Bam. Adivinen cómo se llamaba el spin-off. Es fácil. Y sí. El show de Pebbles y Bam Bam, por supuesto, por supuesto. Pebbles y Bam Bam, que estaba muy divertido y estaba bueno ese estilo que tenía de repente Hanna-Barbera de a veces como darle la vuelta a la tuerca y traernos cosas en base a algo que ya venía de antes. Algo que se me viene a la mente ahora, este dúo diabólico, ¿te acordás? De Pierno, de Yuna y Patán. Sí, me acuerdo. Hablaba en francés con esos mostachos. Era bravísimo. Que ya lo veíamos viendo en los autos locos. Bueno, fíjate que de vuelta ahí tenemos el ejemplo de una serie en el que se hace un spin-off basándose en dos personajes de esa serie. Omitimos una cosita. No fue el único spin-off de los Picapiedras, el show de Pebbles y Bam Bam. Hubo otro también. Yabba Dabba Dinosaurs, que eso fue hace algunos años atrás. Hace muy poco, sí. Hace muy poco. Con unos Pebbles y Bam Bam más chiquitos que los que veíamos en el show de... Miren cómo esto de ir y venir, ¿no? con los spin-off. Pero bueno, vamos a volver a estos autos locos. Escuadrón Diabólico. Escuadrón Diabólico, qué nombrecito, che. También conocidos como Pierno, Yuna y Patán y sus máquinas voladoras. Porque recordemos que eran los malos de la carrera. Claro, los pero eran aviadores. Sí. Empezaron a aparecer otros personajes. Acordate no que solamente Pierno de Yuna tenía toda la vestimenta de aviador, sí. Ustedes recordarán, ¿no? Y después había un gordo también, eran varios personajes. Los autos locos era brillante. Sí. Era muy bueno. Y este escuadrón diabólico, o sea, Pierno de Yuna y Patán y sus máquinas voladoras, que estaban siempre en persecución con una paloma mensajera. Era siempre en cada episodio. La trama iba que ellos tenían que frenar a la paloma, que no llegara a su destino con las cartas, pero obviamente ganaba la paloma y ellos obviamente nunca lo lograban. Pero tremendo dúo. El Pierno de Yuna y Patán, a mí, yo creo que de los dúos de Hanna-Barbera es de mis favoritos. Son esos malos, pero que son tremendamente graciosos, ¿no? Porque además todo les sale mal. El amigo se terminaba burlando, Patán, con esa risa tan característica, se terminaba burlando. Porque en algún momento Pierno de Yuna abusaba un poco del perro, pero después el perro le daba la vuelta y igual se terminaba riendo del dueño. Un sopapo, igual a veces el Pierno de Yuna era bravísimo. Sí, eran bravos. ¿Sabés qué? Tengo más ejemplos ahora de spin-off que después se centraron en algún personaje secundario inclusive. Por ejemplo, un dúo legendario que hemos hablado muchísimo, porque a vos te encanta también, no solo a vos, a muchísima gente. Beavis y Butthead. Sí. ¿Te acordás de Daria? Claro, que Daria era un personaje del elenco de Beavis and Butthead, sí. Y más adelante, allá por el año 1999, entre 1999 y 2000, tuvo su propia serie. Una Daria que lo gracioso de la interacción con Beavis y Butthead era que era totalmente distinta. Era una chica inteligente, intelectual, tenía todo ese sí, pero también con ese tono irónico, hasta por momentos un poco maligno, podemos decirlo, sí, travieso. Era muy punzante. Bueno, era como la antítesis de estos Beavis y Butthead que eran como muy básicos, ¿no? Que eso era lo gracioso. Pero bueno, justamente ellos le decían diarrea. Digamos, qué lindo apodo. Qué lindo apodo. De manera de burla le decían diarrea. Muy al nivel de ellos, digamos, ¿no? Pero bueno, la serie esta Daria fue un éxito en inglés sería como diarrhea. Claro, es parecido fonéticamente al nombre. En el idioma original sí, y se engancharon con eso, Beavis y Butthead. Qué serie monumental, la serie Daria también. Un éxito bárbaro en todo el mundo. Y está teniendo mucha repercusión, estoy viendo en las redes sociales en los últimos años en Pluto TV. Porque la están dando ahora, ha tenido como un ¿no? resurgimiento, no solo en MTV hace varios años que volvió, ahora actualmente MTV se está dedicando a otro contenido, pero sí. Hace capaz que una década atrás yo me la miraba a Daria en MTV, y ahora, bueno, en los últimos años con esta nueva mecánica que organizó ahí Viacom, que es Pluto TV, que es esta plataforma gratuita, es un streaming gratuito, abierto, que tiene muchísimos clásicos de lo que fue
la vieja época de Comedy Central. Bueno, ahí uno puede volver a ver MTV. determinadas series, ¿no? También Como MTV justamente está esta. incluida la serie de Daria, así que bueno, los que nos están viendo es una linda chance ahí que tienen. Si todavía no tenían el piquecito, si quieren volver a ver Daria o si no conocen la serie y les da curiosidad de bicharla, pueden entrar a la plataforma de Pluto TV. Una buena sugerencia, una buena sugerencia. ¿Sabés que hay dibujos clásicos que también han tenido spin-off? Nosotros habíamos hablado de los Picapiedras. Y en este caso, a ver, ejemplos en el que se anexan personajes. Por ejemplo, Scooby-Doo, el perro detective. Perro, sí, un poquito miedoso, ¿no? Un poquito bastante temeroso. Que le apareció un sobrino. Apareció un sobrino que era el antítesis. Sí, era todo. Uy. Era que era chiquitito, cosa, pero tenía toda la valentía que el tío no tenía. Ese sobrino se llamaba Scrappy. Scrappy-Doo. Y ahí formaron Scooby y Scrappy-Doo. Que a Un mí spin-off personalmente, divino. yo sé que es raro, yo soy un tipo bastante particular. Y es la serie de Scooby-Doo que a mí más me gusta de todas. Incluso, El spin-off. incluso más que la original. clásica que estaba con todo el staff, con Freddy, con Vilma. Pero a mí me gustó más, la verdad, de la versión de Scrappy, que tenía, no sé, como ese yo no sé qué, con ese chiquito ahí que era lo contrario, Claro. tanto a Scooby como obviamente a Shaggy, que los acompañaba, pero era lo contrario. Y yo qué sé, esa contraposición, la verdad, se me hacía muy, muy divertida. Yo no sé si en eso sos tan raro. Porque estaba muy bien hecha la serie, justamente marcando ese antagonismo de caracteres. Raro digo por la preferencia, porque después se hicieron muchas más series de Scooby-Doo, hasta hoy por hoy se siguen lanzando. Creo que hay una en producción, hace poquito estaba leyendo, no sé si es... no sé si Netflix o HBO que está organizando el regreso de una serie en live action con actores. Ah, mira. Pero van a hacerla, por supuesto, La original, que supongo, con todo ¿no? el equipo clásico, con Daphne, con Fred, y Vilma y Shaggy. Bien, bien. Pero estaba muy bien hecha la de Scooby y Scrappy. Sí, a mí Hay que particularmente decir es mi que- favorita, pero bueno, ahí queda a criterio de cada quien de cuál es su serie de Scooby-Doo favorita. Y hay muchísimas para elegir. La verdad que hay de nuevo Scooby-Doo, las nuevas películas de Scooby-Doo, bueno, Scooby y Scrappy-Doo. ¿Sabés en dónde también en un spin-off aparecieron sobrinos? Un marino muy conocido que fumaba Popeye. una pipa y comía espinaca. Popeye el marino. Qué fácil, Qué fácil que la estoy haciendo. Popeye el marino, que tuvo un nuevo show, ¿verdad? Sí, el nuevo show de Popeye. Y en el que aparecieron los sobrinos de Aparecieron Popeye. los 4 sobrinos que no los voy a nombrar porque No. me voy a entreverar. No, y además yo me voy a matar de risa y no es de idea, ¿no? Que también estuvo, no sé si sigue estando, pero yo la vi en Pluto TV hace un par de años. La serie de Anímate, por favor, a decir los nombres de los sobrinos. Popeye era uno, pero me quedé... Era un trabalenguas. Parece que nos estuviéramos tomando algún vinito. Era un trabalenguas. Que, bueno, que acompañaban también al hijo, ¿te acordás? A ver cómo se llamaba el hijo de Popeye. ¿Popeye? No te No recuerdo. tenía nada que ver con... No te recuerdo. ¿No te acordás del nombre? No. Cocolizo era el hijo. Cocolizo, ahora que lo mencionaste. Era el hijo de sí. Popeye y Olivia, que también Tenés acompañaba ahí a la razón. pandilla. Cocolizo. Qué nombres, ¿no? Que era un bebito que gateaba, pero gateaba por todos lados. Caminaba por las paredes. Bueno, era la familia de Popeye. La Sin familia embargo, Popeye. fíjense ustedes, el spin-off se hizo con los sobrinos Que eran y no parecidos con a él. el, ahora y no que con el estoy hijo. recordando, eran parecidos a él los sobrinos. Tenían hasta la pera pronunciada. Dios mío, ustedes se dan cuenta de la creatividad de aquel momento impresionante. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento. Un conocimiento intuitivo llamado Gnosis. Una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal. Nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García,
con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Y ya seguimos con el segundo bloque ZB aquí en el canal 6 y por YouTube, obviamente. Cabe recalcar para la gente que nos ve Campanita. a través de internet. ¿En Bien. qué andábamos, Nico, en el bloque pasado? Mira, yo andaba pensando en patos. ¿Es normal? ¿Te gustan los patos? Pero estaba pensando en patos. Patos que famosos son- de la tele. Patos famosos. Hay tanto pato famoso. Aventureros. Aventu. No, aventupatos. No precisamente. Estamos hablando de DuckTales. DuckTales. Sí, Vos sabés que sí. estoy impresionado que el inglés cada vez lo domino mejor. Estás al lado del mejor. ¿De quién? ¿Dónde? No lo veo. Ah, vos eras. Bueno, no. Estamos hablando de Pato Aventuras. ¿Por qué? Porque ese gigante ese dibujo animado, serie animada que fue Pato Aventuras, tuvo 2 spin-off. Hay una que es un poco más clásica, que también se centró en un personaje secundario, que no estuvo en todas las temporadas de Pato Aventuras. Estamos hablando de Pato Darwin. Pato Darwin. Qué bueno que era. Que hay personajes que se repiten. Es hora de entrar en acción. Es decía, hora de ¿no? entrar en acción. Si no sé por qué lo hacían así medio como Y español. siempre No sé a los por patos qué. como... Bueno, el pato Lucas también en una época tuvo una voz así. Sí. Vaya a saber por qué. Porque los patos que yo sepa no hablan. Y menos hablan como creo que, digamos españolizados. que en la cavidad bucal no tienen claro. el movimiento suficiente Al como tener para, un para pico hablar y no una boca. con Claro. la mejor fluidez. Sí. No es de idea dar clase de biología en este momento, pero bueno, es verdad lo que decís. A ver, Pato Darwin. Teníamos a Pato Aparato, ¿recuerdan a Pato Aparato? Y a Ciro Pedaloca o Ciro Sin Tornillo, dependiendo la traducción, que eran también 2 personajes que venían del mundo de Pato Aventuras. Bueno, este spin-off, que no fue mucho después de Pato Aventuras, fue bastante inmediato. Fue también un éxito. Bueno, hoy en día yo sigo viendo hasta remeras de Pato Darwin. O sea, tuvo como una vida de Pato propia. Aparato también, remeras. se han Sí, no es tan creo que la única que hay en todo el país vimos nosotros. Pero de Pato Darwin sí, de Pato Darwin hay. Pero hubo otro spin-off que a vos te gusta mucho y que en este hace hincapié sobre todo en los sobrinos de Rico McPato, que era el famoso Quack Pack. Sí, Quack Pack. Hubo Paco y Luis. Sí. Que teníamos también a Daisy, que Daisy hacía de reportera en Claro. Quack Pack y Fíjate Donald que- era camarógrafo. Fíjate que Daisy no estaba en Pato Aventuras y Donald No apareció ni en un capítulo en de Pato ninguno, Aventuras. en ninguno. Yo Y- pregunto porque yo No. es más de tu época que de la No, mía. en ninguno. Pato Aventuras. Y te digo más, obviamente Donald era marinero. Claro, acá era camarógrafo. Acá pasó el periodismo, es insólito. Hasta le cambiaron la vestimenta, le pusieron como una camisa así de ese estilo, así como hawaiana, pero azul. Estoy como el pato Donald. Estás como el pato Donald en Quack Pack. Y bueno, y estoy medio reportero porque estamos en un medio Te de falta un comunicación. poco buffer. Sí, no creo que quede bien. Donald hablaba más como... Por lo que recuerdo, era como una distorsión, ¿no? Sí, O no arregle nada porque es la imitación del pato Donald de él. A ver, no fue el único spin-off en el que alguien que no era periodista se transformó en periodista. Creo que hay otro, ¿no? ¿Qué otro periodista tenemos? Era ahí un hombre pájaro. Un hombre pájaro. ¿Puede ser? Berman. Harvey. Pero Berman Harvey. fue abogado después. Ah, abogado. ¿Quién era periodista? El que fue el fantasma del espacio, que después tuvo Ah, su late night show. ese. El fantasma del espacio de costa a costa. Claro, era un- Ahí era- se te cruzaron un era- poco no, los superhéroes. se me cruzaron los superhéroes porque la verdad que Ya hace estos muchos spin-off- años, pero pasaron muchos además años. los spin-off estos, fíjense ustedes,
tomaron una vida propia, que pues uno se termina olvidando del dibujo animado original. Claro, sí. Bueno, es que en realidad estos dibujos capaz que son más de la época de nuestros padres, creo Sí. yo, lo que es Y Berman, sabes que no los Fantasma del repitieron Espacio. tanto, además. No, creo que el 5 me parece, el Sodre pasó en su momento. Vamos a hablar un poco de los dos, si te parece. Vamos a hablar de Berman, que Berman era abogado, o sea, primero era un superhéroe Fue un alado. superhéroe, y alado. después, como mucha gente, se jubiló y consiguió un nuevo empleo. No quiso quedarse en su casa de alas Increíblemente, cruzadas. no, el que era el quiso- villano, que ahora no recuerdo el nombre, que era un rubio de traje que parecía como un pirata. Se me ocurren tantos nombres de la vida real, pero no los voy a decir. Que tenía el ojo tapado. Después se transformó en el jefe de él. Mirá. ¿Cómo la vida da vueltas, che? Y el fiel compañero vengador, aquel pájaro medio violeta, que era el fiel compañero. ¿Cómo del se estilo llama el original. pájaro? Vengador. Se llama Vengador. Después fue el ayudante, cuando era Insólito. abogado, estaba ahí a la orden en el buffet. Insólito. No me des de buffet que no comí. Bueno. Buffet de abogados. Buffet de abogados. Y vamos a hablar de otro caso de una persona que es cierto que no se transformó en periodista. Pero andaba de costa a costa, decían. Pero sí, medio fantasmagórico era, ¿no? Y fue conductor de Late Night Show que tenía la tacita. ¿No tenía la tacita en la Sí, mesa? Fue. No Es sé si el bizarro. primer Late Night Show animado, pero capaz que pegamos en el palo, si lo decimos. El fantasma del espacio de costa a costa. Qué bizarro. Allá a fines de los 90 fue, ¿no? En las noches de Cartoon Network, ya cuando el canal tempranamente ya trató de apuntar a un público adulto en las noches. Y ahí fue que surgió este fantasma del espacio de costa a costa que traía a celebridades, gente del mundo del espectáculo, actores, músicos. Y el fantasma del espacio, de una manera también muy bizarra y peculiar, hacía una suerte de entrevista con esos ayudantes que eran los villanos en la serie Que original. dejaron de ser los villanos y pasaron a ser los colaboradores. Los colaboradores del programa, que eran Zorak y Brak. No, Una es, cosa impresionante. es increíble. Zorak, que tenía una maldad, a mi enemigo era, porque a veces hasta medio que se peleaban al aire, el fantasma del espacio, como con ese disparador que tenía ese poder, como que lo terminaba aniquilando y lo dejaba rostizado. Hablaste de Brack, Sí, que era uno de los ayudantes. pero ahí tuvo también un. También tuvo un otra spin-off. serie, sí. Mirá, El show de Brak. es un efecto dominó. El show de esto. Brak, que terminó siendo un spin-off de El fantasma del espacio de costa a costa. O sea, Sí. el fantasma Un del spin-off espacio del original fue luego el spin-off El fantasma del espacio de costa a costa, y el show de Brak fue spin-off también del fantasma del espacio de costa a costa. Es Insólito. un pasamanos. Es un entrevero bárbaro. El show de Brak, que también teníamos cameos del fantasma del No me espacio. A veces digas. de la nada aparecía ahí. El show de Brak era un delirio. Yo me acuerdo de verlo. Yo tenía 10, 11 años. Imagínate con 10, 11 años desvelarte, eran la 1:30 de la madrugada. Ay, ay, ay. Viendo Adult Swim. En mi época, si me Un desvelaba a 1:30 de la delirio. mañana, veía una señal de ajuste. No, Pero- no muy entretenido no era, pero. Y viendo bueno. dibujitos que eran un delirio. Bueno, junto con Aqua Teen Hunger Force, que eran papas fritas voladoras. Ahora, dibujos que eran delirio, también dibujos para adultos. Yo pienso que hay un submundo interesante que es el de Adult Swim. Y por ahí algún ejemplo tenemos también, ¿no? Bueno, estamos hablando. Además de estos. Tenemos el show de Brak, el fantasma del espacio de costa a costa, y en una época también estuvo el Laboratorio Submarino 2021, Ajá. que fue también una especie de spin-off parodia de lo que era aquella vieja serie, que no tuvo demasiado éxito, fue una temporada sola, fue medio que un fracaso, y creo que en parte de ese fracaso Y se el colgaron. spin-off fue más exitoso. Sí, que... muchísimo más. Sí. Mirá. La otra serie nadie la recordaba. Imagínate que tomaron una serie de las más lado B, pero que te puedas imaginar, de Hanna-Barbera. La tomaron e hicieron una parodia muy irreverente, muy. Era un relajo, sí. Qué inteligente. Desnudo, sí. Opa, Era cualquier opa. cosa, sí. Ay, ay, ay. El Laboratorio Submarino 2021, que lo pasaban en Adult Swim también, pasada la 1 de la madrugada en Cartoon Network. Y estamos hablando de series para adultos, así que imagínate. Sí, sin duda alguna. Sí. ¿Hay algún otro ejemplo así de adult? Y no, ahí ya no se me ocurre. Se me ocurren más series originales del canal que a veces tenían cameos de. Claro, porque estaban los cameos también, ¿no? Bueno, en Pollo Robot se basaban en muchas series ya clásicas, ya conocidas, para hacer las ya parodias. algo que se llame Pollo Robot, imagínense No, ustedes. era otro delirio también.
Sabés que este programa tuvo mucho delirio, pero tenemos que terminarlo porque, bueno, así lo marca ya. Y capaz que seguimos delirando un poco más la semana que viene. No, seguramente hagamos una segunda parte, más delirados todavía que esta, si es que se puede. Pero digamos con los pies sobre la tierra, en carne y hueso, ¿te parece? Y sí, porque después Berman bajó y se hizo abogado, así que bueno, capaz que terminamos siendo abogados nosotros o empezamos a volar. Gente, obviamente nos vemos la semana que viene, obviamente nos siguen por Canal 6 y nos siguen por YouTube toda la semana. La semana que viene, segunda parte. Segunda parte, así que nos estamos viendo ahí pronto. Y esto no es un spin-off, mientras tanto, buena semana para todos.